Dios te bendiga. Bienvenido a este hermoso espacio llamado Meditación Cristiana. Recuerda que este espacio es un lugar donde encontrarás palabra de Dios, un lugar donde encontrarás un refrigerio para tu alma, para tu vida. Dios tiene el alimento especial y lo tiene a través de su hermosa palabra. En esta oportunidad damos gracias a Dios por un nuevo día más que Él nos da, un nuevo día más el cual está cargado de misericordias, el cual está cargado de su gran amor, de su gran compasión y con una puerta abierta, esperando que muchos puedan entrar por ella. Es la puerta de la gracia que Dios tiene, abierta aún para cada uno de los que quieran entrar por ella. La palabra de Dios dice en esta oportunidad, vamos a tomar lectura en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, el versículo 4. Y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En este pasaje bíblico podemos encontrar la historia de un hombre, un gran profeta de Dios que se llamaba Elías. Este hombre venía de tener una victoria, acababa de derrotar 450 profetas de Baal, el cual ante los ojos de ellos hizo descender fuego del cielo. Todos conocemos la historia que los profetas de Baal hacían sacrificio para su Dios, pero su Dios no les respondió. Pero el profeta Elías hizo una oración a Dios y Dios le respondió. También vemos que este profeta oró para que no lloviera durante un periodo de tiempo, y así fue. Este profeta fue un gran hombre de Dios, pero aquí lo vemos, después de haber tenido tan gran victoria, lo vemos con miedo y con deseo de morir. Esto me muestra a mí que nosotros los seres humanos, por más grandes victorias y por más cosas que tengamos, por más triunfos que tengamos, siempre va a llegar el momento de la dificultad, siempre va a llegar el momento de la prueba y nos va a hacer sentir tal vez insignificantes, nos va a hacer sentir vulnerables. Pero la palabra de Dios también nos dice en una parte que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor, ellos tendrán nuevas fuerzas. Y esto es la ventaja cuando uno depende de Dios. Es la gran ventaja de poder depender de Dios, que en Dios tenemos nuevas fuerzas. Las fuerzas en algún momento se agotan, pero nuestro Dios es el Dios que multiplica las fuerzas. El Dios que nosotros tenemos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es el que multiplica las fuerzas. Podemos ver en esta historia que Elías estaba cansado y allí debajo de aquel árbol se quedó dormido, pero luego vino Dios y le dijo que se levantara, y cuando él se despertó, vio allí donde él estaba dormido un pan recién horneado y también un recipiente con agua, y él comió. Y vemos que esta comida que Dios le dio fuerzas para andar 40 días y 40 noches. Así que vemos que el alimento que Dios da es el que fortalece nuestra vida, el que fortalece nuestra alma. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que Dios es el que alimenta nuestra vida y el que da nuevas fuerzas. Aun cuando nosotros sintamos que ya no tenemos ninguna, Él es el que multiplica las fuerzas. Que llega el momento de desánimo, sí llega, y es necesario que llegue, porque esto nos va a enseñar a nosotros que dependemos de Dios, que hay alguien todopoderoso que es el que renueva nuestras fuerzas. Así que la invitación a través de la palabra de Dios en esta oportunidad es: no nos quejemos por el momento de dificultad o por el momento que no tengamos fuerzas. Antes, al contrario,
Agarrémonos de la mano de Dios, agarrémonos de Dios, que es el que provee las fuerzas. Así que te dejo unos minutos para que ores a Dios. Si tal vez estás como Elías, que ya no tienes fuerzas, que ya quieres desfallecer, que deseas morir como este profeta, te invito para que ores a Dios y le pidas nuevas fuerzas a Él, que Dios es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios te bendiga.